¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. A ver, ¿logran escucharme, por favor? A ver, un ratito estoy tomando captura de pantalla. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? A ver, un minuto, voy a tomar captura de pantalla. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Ya, ya, listo. Bien, vamos a ver ahora lo que nos corresponde a los conceptos narrativos. Ya hemos culminado, digamos, la etapa eh, digamos, la etapa de historia literaria, ¿no? Pongámoslo así, es la historia que hemos estado observando, ¿no? Desde la literatura universal, ¿no? Pasando por la literatura española, ¿no? La literatura latinoamericana y peruana, grosso modo, ¿no? Lo que vamos a estudiar ahora a partir de estas semanas, ¿no? Son dos obras en especial, ¿no? Luego de esta semana, es decir, a partir de la semana 10, ¿no? Vamos a estudiar Crimen y Castigo, ¿no? Por eso cuando vimos literatura europea casi no lo, digamos, no detuvimos a analizar la obra o mencionar su trama, porque justamente eso es lo que vamos a ver en las siguientes semanas durante 4 clases, ¿no? Lo más recomendable, y como creo que les mencioné, ¿no? Es que ustedes puedan leer la obra, ¿no? Porque justamente en el tercer examen, ¿no? Es que va a venir, digamos, preguntas sobre la obra. Y no es, digamos, tan sencillo de que de repente ustedes pueden creer, leo un resumen y ya está, ¿no? O yo les explico la trama y listo. En realidad no va a ser así, ¿no? O sea, digamos, ningún resumen te va a decir todos los personajes que hay, ¿no? Porque se te va a preguntar justamente a partir de esta clase, ¿no? De repente te preguntan sobre un personaje X, ¿no? Y te dicen, pues, ¿qué tipo de personaje según su desarrollo? Y si no has leído la trama, si no has leído la novela, ¿cómo sabes que el personaje se va a tener una evolución o no? ¿No? Porque los resúmenes, por más resumen que sea, nunca va a abarcar todos los personajes, pues. Entonces, ahí va a haber un inconveniente, va a haber un pequeño problema, ¿no? Si no has leído la novela, ¿no? Me gustaría saber cuántas personas ya han comprado la novela o están leyendo la novela, porque también está en PDF, ¿no? A ver, chicos, digan sí ahí en el chat. Francamente, ¿no? O sea, los que están leyendo han comenzado a leer, ¿no? O ninguno ha empezado a leer. A ver, leo sus comentarios, chicos. ¿Ninguno? ¿Ninguno ha leído? Bueno, a ver, un minuto. Muy bien, Yasmín. Marcos, solo las primeras páginas. Ujú. Bueno, chicos, si no me creen, ¿no? De la dificultad, digamos, de repente algunas personas que han estado el año pasado cuando salían las novelas, ¿no? Podrán ser, digamos, testigo de ello, ¿no? Pueden dar su testimonio o preguntarle a otras personas, ¿no? Claro, muchos seguro, o sea, acá hay dos cuestiones, ¿no? Si no lees la novela, ¿no? Como algunos de repente les dirán, pues, ¿no?
No, pero yo no leí, igual respondí las cuatro preguntas, ¿no? Claro, cuando yo me acuerdo que había la clase, yo les decía, a ver, tú que no has leído la novela y has respondido, ¿no? ¿Estás seguro de las cuatro respuestas? No, no lo sé, no sé si todas están bien, pero deduje. Pero justamente esa incertidumbre, uno, ¿no? Es como que no sabes si está correcto o no lo que estás escribiendo, ¿no? El otro grupo era que no había leído y era como que, sí, pero hice 3 de 4, ¿no? O hice 2 de 4, ¿no? Pero esa no es la idea, porque ustedes saben que en San Marcos se ingresa con decimales a veces, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, apostar a una respuesta perdida, ¿no? A poder contestar las cuatro? Más bien las personas que sí leían la novela, ¿no? Les preguntaba y me decían, sí, contesté las cuatro, estaba fácil, me decían, ¿no? Claro, porque has leído la novela, pues, ¿no? O sea, me decían, sí, estaba fácil, contesté las cuatro, sí, estaba seguro de lo que estaba contestando, ¿no? Entonces quiere decir de que la persona que sí lee está seguro de sus respuestas. Puede ser que se equivoque, sí, pero digamos tiene cierta seguridad de que, digamos, hay un porcentaje mayor de que puedas responder de forma correcta las preguntas, ¿no? En cambio, puede ser que te liguen las cuatro, pero estás con una incertidumbre y al final de repente te equivocas en 3 de 4, ¿no? O sea, o 2 de 4 de repente, ¿no? Entonces es mejor asegurarse, digamos, las respuestas, ¿no? Además, cuando ustedes entren a San Marcos, todo ha cambiado, ¿no? Los estudios generales ahora, pues, les hacen leer, ¿no? Digamos, comprensión lectora, ¿no? Ya no hay memorismo, no hay memorización de las cosas, ¿no? Como algunos creen todavía que así se hace, ¿no? Entonces, ahí hay un, digamos, inconveniente en ello, ¿no? Tratar de, ¿no? Desde la pre, digamos, ha puesto esta idea de modelo de que ustedes puedan comprender, ¿no? Y eso es lo que se busca ahora, ¿no? Bien, entonces por favor les diría que vayan leyendo, ¿no? O continúen porque las siguientes 4 semanas solo se va a hablar de la novela. Y si tú no has leído la novela, digamos, ¿qué vas a aprender? ¿No? Cuando estés en el examen, aquí le vas a preguntar de si este personaje es por tal cosa, ¿no? Entonces hay que, digamos, comenzar a leer la novela, ¿no? Estar leyendo poco a poco, porque en el tercer examen de la pre, de hecho, te va a venir todos estos aspectos de crimen y castigo, ¿no? Bueno, este es el temario de la clase de hoy, ¿no? Vamos a ver el narrador, características, voz omnisciente, ¿no? No omnisciente, tiempo del relato, personajes, tipos, espacios, ¿no? O escenarios, ¿no? Bien, ¿a qué le llamamos la idea de narrar, narración, por ejemplo, ¿no? Bien, hay que primero entender algunos detalles básicos para poder entender una ficción, una novela, ¿no? En primer lugar, ¿no? Siempre hay que tener en claro que el autor, ¿sí? Es distinto al narrador, ¿no? Es decir, la persona que te narra la novela no es el mismo autor de carne y hueso. ¿Ya? Eso siempre hay que tenerlo muy en claro. Con esa idea, nosotros podemos concebir de que lo que se está escribiendo es ficción y no tener la idea de que lo que tú lees en la novela es la vida del autor. ¿Sí? Porque el autor, digamos, se pone máscaras, ¿no? Como una máscara para poder escribir, ¿no? El que escribe la novela, ¿no? No es la persona de carne y hueso, sino que, digamos, toma un antifaz, una personalidad, ¿no? Que no es, digamos, la verdadera, ¿no? Porque si vamos a creer que quien te cuenta la historia es la persona de carne y hueso, entonces, ¿qué ocurriría con el caballero Carmelo, por ejemplo? El caballero Carmelo tiene como niño, como narrador a un niño, ¿no? Y tú sabes que ese cuento fue escrito por Valdelomar, ¿no? Fue escrito, ¿no? Pero el niño narrador es quien te cuenta la historia. Entonces tú no vas a pensar realmente que ese cuento lo escribió un niño de 8 años o 7 años, ¿no? O por ejemplo, hay una escritora conocida en Europa, Marguerite Yourcenar, por ejemplo, que ella escribe una novela llamada Memorias de Adriano, donde habla el emperador Adriano, ¿no? La voz del emperador Adriano, ¿no? Si uno asume que el que te cuenta la historia es el autor, entonces vas a decir de que ese libro lo escribió Adriano y no el emperador Adriano y no Yourcenar, ¿no? Y además tiene voz de hombre, porque es el emperador Adriano, y no Yucernar, ¿no? Entonces, no podemos concebir la idea de que el narrador es el autor, ¿no? Siempre el autor, digamos, se disfraza,
¿no? Asume un papel, un rol al contarte una historia, ¿no? Como les decía con el Caballero Carmelo o el caso de Memorias de Adriano, uno no puede pensar de que quien te está narrando la historia es el mismo autor, ¿no? Siempre se colocan como antifaz, como máscaras, ¿no? Para poder contarte la historia, ¿no? Eso en primera instancia, ¿no? Por supuesto, el narrador es, digamos, quien te va a narrar, es decir, la acción, ¿no? Va a narrar, ¿no? Todos los acontecimientos ficcionales, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que una novela es ficción, una novela no refleja la realidad, ¿no? Porque ese es un criterio. Si tú piensas que la literatura refleja la realidad, bueno, te comentaré que estás en el siglo XIX, es decir, 200 años atrás, donde la gente creía que lo que tú leías en la novela representaba con exactitud la realidad. Y por supuesto, eso no es verdad, ¿no? Porque para eso existe la literatura, ¿no? Para eso existe la ficción. O tú vas a creer que realmente existió la guerra de Troya, así tal cual que aparecían los dioses, ¿no? Tú vas a creer realmente que el caballo de Troya existió, ingresó a los muros de la ciudad troyana. Profesor, pero sí existió la ciudad de Troya. Eh, Te diré que no. Profesor, pero se han encontrado. Sí, pero no es la Troya homérica. O sea, lo que encontró Schliemann es, digamos, una Troya 500 años, 800 años después, ¿no? Han encontrado, al parecer, los vestigios de la Troya homérica, al parecer, pero no es como que tú digas, imagínate, pasan 1000 años y tú encuentres la Lima de ahora, del 2021, no es la misma Lima de 1535, ¿no? Igualito en el caso de la ciudad troyana de Schliemann, de 8 siglos después, de la que aparentemente es la Troya homérica. Hasta ahora no hay ningún rastro arqueológico que diga que existió la guerra de Troya, ni siquiera los personajes, menos el caballo de Troya. Incluso no hay nada hasta ahora que nos diga que Homero realmente existió, ¿no? Entonces, lo que se te cuenta en la guerra de Troya, en la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, es ficción. Profesor, pero, o sea, quiere decir que nunca existió, se lo inventaron todo. Tal vez hubo una guerra, pero no fue tal así como se narra, ¿no? Si es que existió la guerra también, ¿no? Entonces, la literatura justamente está para ficcionalizar, ¿no? Los hechos. Pueden tomar algo como un elemento que se filtre de la realidad, pero no es, digamos, la realidad, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en claro eso, digamos, a nivel teórico, a nivel de la literatura, ¿no? Cuando uno lee una novela, no vas a encontrar, digamos, que eso refleja la realidad. Profesor, pero el Lazarillo de Tormes, usted mencionó de que, digamos, era de carácter realista. Claro, la novela se parece a la realidad, pero no es la realidad, ¿no? O sea, la novela muestra muchas cosas verosímiles que tú como lector reconoces como realidad, la realidad del siglo XVI, pero no es la realidad verdadera. Se parece, el mundo presentado por el Lazarillo de Tormes se parece mucho digamos, a la del siglo XVI, pero esa no es la realidad, porque al final es una novela, es ficción, ¿no? Están en algunos casos un poquito exagerados ciertos personajes, ¿no? Profesor, pero en el clasicismo decían que había verosimilitud. Sí, o sea, es decir, las acciones parecen verosímiles, es decir, verosimilitud es que parezca creíble, ¿no? No quiere decir que eso sea verdadero, ¿no? O tú vas a creer realmente que existían personajes así como el avaro de Molière, ¿no? Así totalmente avaro, adusto, totalmente, no sé, muy cerrado, ¿no? En algunas cosas. E incluso en el mismo clasicismo hay historias un poco fantásticas, ¿no? Como el Don Juan, por ejemplo, ¿no? Que luego de haber engañado a muchas mujeres, lo invitan a un banquete y de pronto ahí se burla también de la familia a quien ha engañado y se abre la tierra y del infierno se lo tragan. Eso es verosímil. Y eso que estamos hablando del clasicismo, ¿eh? Y es una obra de Molière, ¿no? Entonces, digamos, la literatura puede tomar algo de la realidad, pero todo eso lo transforma, ¿no? Y lo ficcionaliza y aparece la literatura, ¿no? La ficción, ¿no? Eso siempre hay que tener muy en claro, ¿sí? ¿Cómo se define la idea de la narración? Dice, es el proceso mediante el cual se constituye un relato a partir de los elementos que participan en la historia. Es decir, la narración, ¿no? Es, digamos,
el proceso en el que se toma algunos elementos de la historia, es decir, de la realidad, tomas algunos elementos, lo procesas, lo fusionas, ¿no? Con la imaginación, ¿no? Y aparece la literatura. La narración justamente es eso, el proceso. ¿Y quién realiza ese proceso de la narración? El narrador. ¿Sí? Bien, los elementos constituidos de la narración, por ejemplo, vas a encontrar, ¿no? Personajes, acciones, tiempo, espacio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en el caso del narrador, como les había mencionado, es la voz, ¿no? Que enuncia todo el relato, el que nos cuenta, ¿no? Lo que sucede en el texto, ¿no? El narrador, como les había mencionado, no es igual que el autor real. El autor real es quien firma el texto, es quien sale su nombre, la persona de carne y hueso, ¿no? Es un elemento que está fuera del texto, es un elemento que es extratextual, es decir, que está fuera del texto y no tiene nada que ver con la obra. Es decir, el autor real no nos interesa, digamos, dentro de un análisis literario. No nos interesa su biografía ni nada de eso porque eso no aporta, digamos, a la estructura narrativa, ¿no? Es decir, si tú lees Los Miserables de Víctor Hugo, no interesa realmente la vida de Víctor Hugo porque su vida no interviene en la historia de Los Miserables, ¿no? O vas a creer que la vida de Dostoyevsky está dentro de Crimen y Castigo. Profesor, pero Vargas Llosa, el poeta es Vargas Llosa. Te diré que no. Profesor, pero es el poeta y también escribía cartas eróticas como Vargas Llosa también decía. Sí, pero no es. Uno, porque la novela es una ficción. Y si tú dices, no, pero profesor, pero escribían, ¿no? Entonces se parece, por algo le dice poeta, ¿no? Bueno, si todavía, digamos, eres resistente a esta idea, te contaré que, por ejemplo, cuando Vargas Llosa narra su vida, ¿no? Cuando él, digamos, hay eh, entrevistas, ¿no? Y dice que, por ejemplo, ¿no? Que él, su vida, ¿no? Cuando ustedes saben que él no conoció a su padre hasta los 6 años más o menos y pensaba que estaba muerto. Y a los 6 años más o menos aparece, ¿no? Y de pronto descubre que estaba vivo, ¿no? Digamos, ¿no? Y su papá tenía un carácter muy fuerte, digamos, ¿no? Y lo trataba un poco tosco, ¿no? Y por eso lo mete al colegio militar, ¿no? Leoncio Prado, ¿no? Ya, ese es lo que Vargas Llosa cuenta de su vida, ¿no? Que conoció a su padre a los 5 años, ¿no? Que su mamá lo sacó, digamos, estaba durmiendo y lo puso en un carro y se lo llevaron al aeropuerto y ahí le dijo que estaba su padre, ¿no? Eh, Te contaré que esa parte, por ejemplo, le pertenece, cuando tú lees la novela, es narrado en la vida del esclavo. Porque el esclavo ocurre eso, se cuenta la vida del esclavo, que él estaba durmiendo y su mamá lo levantó, le decía, Ricardito, sube, ¿no? Al coche, ¿no? Y lo llevaron hasta el aeropuerto y de pronto su mamá del esclavo le dice, baja, saluda a tu padre, ¿no? Profesor, pero que el poeta no era Vargas Llosa. No, porque es ficción. Y segundo, si tú aún eres resistente a ello, te diré que en todo caso la vida de Vargas Llosa está en el esclavo, no en el poeta, ¿no? Igual es ficción. Justamente, digamos, toma algo de la realidad, pero al final es ficción. Y por ahí uno de sus compañeros ha mencionado a la tía Julia, el escribidor. También es mentira, es ficción, ¿no? Por algo muy sencillo, ¿no? Ustedes saben que esa novela, ¿no? De la tía Julia, el escribidor, él relata, digamos, el narrador relata la historia de Marito, ¿no? Marito, o sea, digamos, es el alter ego de Vargas Llosa, digámoslo así, ¿no? Y la tía Julia, ¿no? Julia Urquidi, ¿no? Y relata, pues, cómo se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a otro país, ¿no? Y sus 10, 12 trabajos que tenía Marito, ¿no? Profesor, esa es la vida de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa se casó con su tía política, Julia Urquidi, ahí están los nombres, Mario y Julia, entonces está contando su vida, ¿no? Ya. Julio Urquidi, ¿no? Cuando se publicó la novela, dijo algo, ¿no? Que cuando se publicó la novela, Mario había mentido en toda la novela, que todo lo que él cuenta ahí no era cierto. Y ella escribe un libro que se llama Lo que Varguitas no dijo. Y tú lees esa historia, no es literatura, es como una especie de testimonio, lees ese testimonio y contradice totalmente
la novela. Entonces, al final la tía Julia le está dando la razón, ¿no? Para la gente que cree que la tía Julia, el escritor, habla de la vida de Vargas Llosa, la tía Julia dice que todo lo que se cuenta ahí es mentira. Pero la novela es una mentira, pues, ¿no? Entonces sí está cumpliendo la función de novelar, ¿no? Si ustedes creyeron que esa novela habla de la realidad de la vida de Mario Vargas Llosa, la tía Julia dice que todo eso que se cuenta es mentira. Claro, pues porque la novela es una mentira, es una, como Vargas Llosa menciona, es una mentira verdadera. Cervantes decía que la novela es una gran mentira, que te hace creer que lo que te cuenta ahí es verdad, pero en realidad todo es una gran mentira, ¿no? Bien, no sé si todo está claro hasta ahí, por favor. Claro, Oliver, la literatura se basa en la ficción. Claro, lo que pasa es que te engaña colocándote, digamos, nombres que se parecen, pero en realidad todo lo que está ahí es ficción. Nada de lo que se cuenta en una novela existe, ¿no? Ribeiro mencionaba eso, ¿no? Uno lee grandes novelas, ¿no? Lees a Madame Bovary, ¿no? Y te insertas, ¿no? Ves cómo Charles se está enamorando a Emma Bovary, ¿no? Cómo ella recibe la carta de su segundo amante, Rodolphe Boulanger, ¿no? Y al leer que él se va, ella toma la decisión de matarse. Te da pena todo eso, ¿no? Pero después cuando tú cierras el libro te das cuenta que esa historia nunca existió, nunca fue real y terminó la historia una vez que tú terminas el libro. Esas personas nunca existieron, esa historia nunca existió. Profesor, entonces todo fue un invento. Sí, pues porque la literatura se basa en inventar, ¿no? Incluso si vamos al mismo Flaubert, ¿no? Flaubert, el autor de Madame Bovary, él menciona que dice que un día estaba caminando y de pronto le sorprendió algo en un periódico, ¿no? Dice que había un caso extraño que estaban enjuiciando, no, había un caso extraño de una señora que tenía deudas y que se había matado, ¿no? Algo así. Nada más, una pequeña esquela, nada más, no había más. Y dice que eso le causó mucha intriga, ¿no? Pero trató de averiguar información y no había más, ¿no? Por lo tanto, a partir de esa pequeña esquela de 3 líneas, escribió 400 páginas para, digamos, inventarse por qué llegó a esa determinación. Entonces, la literatura siempre se basa en la ficción. Puede tomar algunos aspectos de la realidad, sí, lo agarra, digamos, lo ficcionaliza, lo mezcla todo y surge una historia nueva, ¿no? Bien, hasta ahí todo claro, no sé si tienen alguna duda. Profesor, ¿y qué pasa con ese tipo de novelas que dicen cualquier coincidencia con la realidad, con cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Es una estrategia literaria en realidad, ¿no? No es una estrategia, ¿no? O sea, al final todo es ficción, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Bien, continuemos entonces. Eh, el narrador es el que nos interesa porque él es el que está en el texto, ¿no? Él es el que, digamos, organiza el mundo ficcional, ¿no? Dice, hay una presencia intratextual, es decir, solo existe dentro de la obra, enuncia toda la historia, ¿no? Claro, el narrador es quien te va a contar toda la historia, ¿no? Y por supuesto, este narrador no es el autor real, ¿no? El autor real no nos interesa, es digamos, un elemento extratextual y no hay, digamos, presencia de ese de autor dentro de la misma obra, ¿no? Dice, los textos autobiográficos, ¿cómo se les dice, profesor? Es ficción. Los textos biográficos también son ficción, porque, profesor, pero porque lo construye otra persona desde un punto de vista, ¿no? Por ejemplo, tú vives, imaginemos tu caso, ¿no? Tú vives muchas cosas, ¿no? Tienes tu vida, ¿no? Y de pronto a los 20, 30 años, una persona, no sé, pues, eres una persona reconocida, ¿no? Y alguien quiere hacer tu biografía. ¿Realmente tú le vas a contar todo lo que tú has vivido, francamente? ¿O vas a ocultar cosas? ¿O vas a exagerar cosas? Porque tú lo vas a contar a partir de tu punto de vista. No vas a contarlo a partir digamos, un punto neutral. Nadie es neutral. Todos siempre tenemos un sesgo. Vas a exagerar cosas, vas a ocultar cosas, ¿no?
Entonces las biografías también son ficción, ¿no? Que se basan un poco en la realidad, pero al final es ficción, porque nadie te dice la verdad, por más que te cuente en detalle su vida, porque siempre está partiendo desde un punto de vista, ¿no? Peor las autobiografías, ¿no? Porque el autor, digamos, narra lo que quiere, pues, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Cuando yo he leído, por ejemplo, el diario de Kafka, ¿no? ¿Ustedes cómo se imaginan a Kafka? Yo les pregunto, ¿cómo se les ha vendido, digamos, la imagen de Kafka, de Frank Kafka? A ver, los leo. ¿Cómo creen que era Kafka, digamos? A ver, un tipo triste y ebrio. Ebrio, ya. Muy bien, Marcos. Ya, cuando yo he leído los diarios kafkianos de Kafka, ¿no? Te diré pues que Kafka era un hombre muy alegre, según los diarios. Él escribe que era muy, o sea, él escribe, ¿no? Estoy alegre, voy a estar enamorada, era una persona que siempre iba al teatro, ¿no? Era una persona demasiado alegre, digamos, ¿no? Siempre estaba feliz, ¿no? Profesor, entonces, ¿por qué nos venden la imagen digamos, de tristeza, de alienación? Ustedes han construido esa imagen a partir de sus ficciones, ¿no? Pero lo que se escribe en los diarios también es una ficción. O sea, realmente nunca vamos a saber cómo era Kafka, ¿no? Porque el Kafka de los diarios, que supuestamente es más personal, es una persona muy alegre, muy enamoradizo, nunca emite tristeza. Por eso, pero en sus ficciones es triste. ¿Quién? ¿Kafka o el narrador? El narrador, ¿no? Entonces, el narrador es otra cosa. Por eso les decía, o sea, los diarios kafkianos es un tipo muy alegre, muy feliz, mucha iniciativa, digamos, tiene mucha iniciativa para hacer muchas cosas, ¿no? Bien, los tipos de narradores, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de narradores. Los narradores que están fuera de la historia, dice. Los narradores no personajes, ¿no? Gracias, Oliver. Los narradores no personajes, por ejemplo, el narrador omnisciente, esto lo vamos a ir, no se preocupen, también viendo en las demás clases, porque cuando comencemos a ver en detalle, digamos, crimen y castigo, vamos a volver a explicar esto, ¿no? En detalle, para que se pueda entender lo que se quiere hacer, así que no se preocupen por eso. El narrador omnisciente es aquel narrador que todo lo ve y todo lo sabe, ¿no? Es un tipo de narrador que, digamos, es un narrador Dios, ¿no? Ustedes se acuerdan, siempre pongo esta imagen, ¿no? Ustedes se acuerdan de la imagen bíblica, judaica, donde Adán y Eva han comido el fruto prohibido y de pronto aparece la voz de Dios, ¿no? Y ellos no hablan nada, ¿no? Primero están ocultos y Dios los ha encontrado, ¿no? Es decir, todo lo ve, ¿no? Y además todo lo sabe, porque le dice, ¿por qué estás pensando eso, Adán? ¿Por qué tienes vergüenza, Eva? ¿No? Y ellos no han hablado nada. Y es porque ese Dios sabe lo que están pensando sus personajes. Un narrador omnisciente es igual. El narrador omnisciente te cuenta toda la novela, sabe dónde están sus personajes, sabe la vida de los personajes, toda la vida, toda su vida. Te cuentan desde que nació hasta que muere. Y sabe lo que están pensando sus personajes, ¿no? Cuando Raskolnikov está entrando al bar, ¿no? Digamos, entra a un bar luego de haber matado a Leona Ivanovna, entra a un bar y de pronto el narrador dice, ¿por qué no quieres entrar, Raskolnikov? ¿Por qué piensas eso? ¿Crees que esta gente no es de tu clase? Y Raskolnikov no ha hablado nada. Es que el narrador entra a la mente del personaje. Y como entra a la mente del personaje, él logra ver, digamos, lo que está pensando y por eso te dice a ti como lector lo que Raskolnikov está pensando. Ese es un narrador omnisciente, ¿no? ¿Te cuenta toda la vida del personaje? Sí. El narrador omnisciente sabe desde la vida de Charles Bovary, el esposo de Emma Bovary, ¿no? Ese narrador nos cuenta desde que Charles Bovary, digamos, es un niño, ¿no? Después sale del colegio, va a la universidad, se casa, enviuda, conoce a Emma Bovary, a Emma Roual, ¿no? La Madame Bovary que nosotros conocemos. Ella lo engaña con sus dos amantes, ella se suicida, luego él se entera y se deja morir, ¿no? ¿Te ha contado la novela en su totalidad? Sí, conoce toda la vida del personaje, ¿no? Desde que era un niño hasta ya adulto. Es un narrador que todo lo sabe,
¿sí? En cambio, el narrador objetivo es un narrador, digamos, que sabe poco o nada. Es un narrador que es como estos narradores cámara en mano, es decir, un narrador que acompaña al personaje, pero este narrador nunca interviene, digamos, y solo conoce una parte de la realidad. No sé si tú has visto algunas películas de repente o alguna serie donde, digamos, la cámara está acompañando ahí al personaje, ¿no? Pero por supuesto esta cámara no interviene, no habla, el personaje ni mira la cámara, nada, y de pronto, no sé, un personaje entra a una casa y la cámara no sigue, se queda ahí en la puerta. ¿Por qué? Porque este narrador no lo sabe todo, no sabe la intimidad de las personas, no sabe lo que están pensando, no sabe la historia de los personajes, solo sabe lo que está mirando en ese momento, ¿no? Lo que está mirando es lo que te está narrando, pero no sabe nada más. En cambio, si fuera un narrador omnisciente, ¿no? Digamos, la cámara está ahí y de pronto como que interrumpe, ¿no? Y los personajes como que miran a la cámara, ¿no? Si los personajes se tratan de ocultar en una casa, la cámara pasa y entra a la casa, ¿no? Y puede entrar hasta el pensamiento del personaje, ¿no? Eso sería un narrador omnisciente. El narrador objetivo más bien no sabe nada, ¿sí? Bien, dentro de la historia, por ejemplo, o sea, es decir, cuando son partícipes de la trama, ¿no? Porque el omnisciente y el objetivo no son partícipes de ello. Es decir, ambos están como que fuera de la historia. Ninguno interviene, ninguno interactúa con los personajes, ¿no? En cambio, cuando estás dentro de la historia es cuando el narrador es un narrador personaje, ¿no? Es decir, es un narrador, por ejemplo, que él es el protagonista. Él te cuenta su vida, tipo el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? También puede ser un narrador testigo, es decir, él está narrando la vida del otro, ¿no? De la otra persona que es el protagonista. Es decir, está en primera persona, pero él no cuenta su vida, está contando la vida de otra persona. ¿Y por qué hace eso? Porque, digamos, lo conoce, está cercano a él, ¿no? Y por eso, o a ella, y por eso te cuenta la historia de este personaje, pero en sí, quien te narra la historia no es el protagonista, simplemente está para narrarte la vida de la otra persona. Bien, en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Cómo se concibe la idea del tiempo? En primer lugar está el tiempo de la historia, es decir, el tiempo real y objetivo de la realidad narrada, ¿no? Es decir, eh, toda historia, ¿no? Todo relato, hay una historia que se cuenta, digamos, ¿no? Hay una historia que se narra. Digamos, el tiempo real es el tiempo cronológico de la historia, ¿no? Y otra cosa es el tiempo del relato. El tiempo del relato, digamos, es la historia en cómo se cuenta. En cambio, el tiempo de la historia es tal cual la realidad, ¿no? O sea, nosotros vivimos una realidad cronológica, o bueno, así lo concebimos, ¿no? En cambio, un tiempo del relato, ¿no? Es la manera en cómo se cuenta, ¿no? En cómo se narra, ¿no? Digamos, si, digamos, Madame Bovary, por ejemplo, eh, toda la novela está narrada de forma cronológica, digamos, ¿no? Y digamos, desde el pequeño, que es Charles Bovary, que tiene unos 5 o 6 años, hasta cuando muere, que tiene unos 40 años, han pasado 34 años aproximadamente. ¿Todo eso se cuenta en la historia? No. ¿Todo eso se cuenta, perdón, en la novela? No, en la novela, si nos ponemos a contar, en realidad te cuenta, ¿qué serán? Pues días, ¿no? Porque te cuenta un día, unos días de cuando es un niño, otro día cuando es un joven, unos días cuando es sale a estudiar, ¿no? Ya es un doctor, después otros días más cuando conoce a Emma Bovary, luego así, o sea, el tiempo del relato no es el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo del relato es lo que se quiere contar o lo que se narra nada más. Y también la manera en cómo se cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay una novela de Cervantes que se llama Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿no? Esa novela, por ejemplo, está narrado in media res, es decir, digamos, la trama empieza cuando el príncipe, Persiles, está colgado, ¿no? Digamos, como una fosa, ahí está colgado, ¿no? Así empieza la novela. Y luego, a medida que va avanzando la novela, lo rescatan y él comienza a contarte antes digamos, de que llegue a estar colgado en esa fosa.
que él era un príncipe que escapó, ¿no? A buscar a su amada Sigismunda, ¿no? Y que lo capturaron los piratas, ¿no? Y terminó colgado ahí en esa fosa. O por ejemplo, otro texto más sencillo, ¿no? La Odisea. La Odisea empieza cuando Odiseo, ¿no? Está en la isla de Ogygia. Y luego cuando va a la isla de Esquerra, la isla de los Feacios, ¿no? Él retrocede, digamos, ¿no? Y nos lleva a la guerra de Troya. Nos lleva a la guerra de Troya donde, digamos, empiezan, ¿no? Destruyen la ciudad, luego las aventuras, ¿no? Hasta que llega Ogygia a la isla de los Feacios y luego va a Ítaca. ¿No? No está narrado, o sea, la Odisea no empieza desde la guerra de Troya y va cronológicamente, ¿no? La Odisea empieza en media res, es decir, luego de que todo ha sucedido, se recuerda, ¿no? Entonces, el tiempo del relato es la duración real, digamos, del texto y la manera en cómo se narra el tiempo de la historia. ¿Sí? El tiempo de la historia es lo real, lo cronológico, y el tiempo de relato es lo verdad, lo que realmente se narra y cómo se narra la historia. ¿Sí? Bien, entonces, y en el tiempo del relato puede mostrarse de dos maneras, ¿no? Como lo he mencionado en el caso de Madame Bovary, puede ser un orden natural, cronológicamente, ¿no? Pero por supuesto no se narra los 34 años de Charles Bovary, sino si tú te pones a contar, máximo serán, así sin mentirles, 30 días. Es un día de cada vida, digamos, de cada juventud, ¿no? Etcétera. Pero también puede ser digamos, orden artificial, ¿no? Como el in media res que se presenta, ¿no? Comenzado la historia, se avanza y luego se retrocede, ¿no? Digamos, cronológicamente, ¿no? Y hasta que empalma con el in media res, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Ok, todo bien, entonces. Bien, el tiempo de la historia, digamos, es lo verdadero, lo real, lo que se mide cronológicamente, las horas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En el tiempo del relato, ¿no? Ahí hay dos maneras, ¿no? Como les decía, es lo que se narra. Y puede ser orden natural, digamos, ¿no? Cronológicamente, ¿no? O orden artificial, digamos, se adelanta, ese es el flash forward, ¿no? O de repente se retrocede, que es el flashback, ¿no? Por ejemplo, o de repente se cuenta de manera alternada, como ocurre en La ciudad de los perros, por ejemplo. Hay una alternancia, se cuenta la historia del poeta, el colegio, la historia del jaguar, el colegio, la historia del esclavo, el colegio, la historia del poeta, la historia del jaguar, la historia del esclavo, el colegio, ¿no? Se está alternando la historia, ¿no? O de repente hay historias que empiezan, ¿no? Y luego terminan en el mismo lugar, ¿no? Recorren todo espacio, tiempo, todo y terminan ahí. Como el caso de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿No? Crónica de una muerte anunciada empieza cuando a Santiago Nazar lo han matado a los hermanos de Ángela Vicario, ¿no? Y la novela, en vez de seguir, lo que hace es retroceder. Cuando llegó Santiago Nazar, lo de Ángela Vicario, que los hermanos lo buscaban, hay saltos hacia el futuro también, pero la novela va a terminar cuando él abre, digamos, la perilla para que lo maten, como empezó, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo se cuenta la historia, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta, pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro, ok. Bien, personajes. Como les digo, esto en las posteriores clases vamos a verlo en detalle, ¿sí? Así que no se abrumen si es que por ahí todavía no queda algo claro, ¿no? Vamos a encontrar tres tipos de personajes, ¿no? El personaje principal, ¿no? El personaje principal es aquel que organiza todos los acontecimientos, ¿no? No voy a especificar más porque, como les digo, esto vamos a verlo en detalle, ¿no? Cuando veamos la novela de Crimen y Castigo, ¿no? El personaje principal es el que organiza los acontecimientos, ¿no? Luego está el personaje secundario, ¿no? El personaje secundario es aquel que, digamos, complementa al personaje principal, ¿no? Y el personaje episódico, ¿no? Es aquel personaje que conecta escenas, ¿no? Que aparece a conectar escenas y luego desaparece, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Lázaro, por ejemplo,
¿no? Que aparece simplemente para conectar a Lázaro, ¿no? El Lazarillo de Tormes, a Lázaro, con su primer amo, que es el ciego, ¿no? De ahí desaparece, ¿no? No vuelve a aparecer, ¿no? Entonces son personajes episódicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes saben cuando Odiseo regresa a Ítaca, ¿no? Cuando él llega a Ítaca, pide a la diosa Atenea que lo convierta en un mendigo, anciano mendigo, ¿no? Y cuando él llega, digamos, hacia su palacio, ¿no? Su nodriza, ¿no? Que ya estaba anciana, me acuerdo que se llama Euriclea, creo, ella le ve, digamos, una cicatriz que tenía, ¿no? En el pie, y con eso reconoce a Odiseo, y con eso su sirviente, su hijo, Telémaco, todos lo reconocen, y después ya no aparece Euriclea, ¿no? O sea, no tiene un papel relevante, solo conecta, digamos, cuando Odiseo llega para que, digamos, Telémaco se entere, ¿no? Que ha llegado y puedan planificar la muerte de los pretendientes. Después la nodriza no tiene mayor relevancia, ¿no? Bien, ese sería un personaje episódico, por ejemplo. Ahora, hay personajes, digamos, estos personajes según el grado de relevancia. Sí, por favor, eso sí tienen que aprenderlo, ¿no? Según el grado de relevancia, porque puede ser que te venga una pregunta sobre crimen y castigo y te diga usted tal personaje, ¿qué tipo, no? Según su grado de relevancia. Y si no tienes claro y te confundes y piensas que es de desarrollo y eso, vas a contestar de manera equivocada, ¿no? Según el nivel de complejidad, ¿no? Los personajes según el nivel de complejidad, digamos, son personajes, puedes clasificarlos como personajes simples, ¿no? Personajes, digamos, que no muestran, digamos, una sola faceta de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, su personaje, digamos, normal, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, que muestra siempre una misma imagen, ¿no? Por ejemplo, el ciego, ¿no? Que el primer amo de Lázaro es un personaje simple, ¿no? El que busca, siempre pedir dinero, ¿no? Para emborracharse y comer, ¿no? Y digamos, siempre se ve eso, ¿no? El sacerdote, el avaro, ¿no? Que lo mataba de hambre a Lázaro, ¿no? Es un personaje, digamos, también simple, ¿no? Porque siempre es avaro, por ejemplo, ¿no? O el mismo El avaro de Molière, ¿no? El personaje del avaro es un personaje simple, ¿no? Porque siempre es un avaro y nunca cambia, digamos, ¿no? O sea, muestra siempre esa faceta, digamos, ¿no? En cambio, un personaje complejo, ¿no? Es cuando muestra varias facetas de su personalidad. Como bien se pone el ejemplo ahí, Lázaro, ¿no? Lázaro de Tormes, porque al principio él es un pícaro y luego es una persona que, digamos, se ha sometido a las reglas de la vida, ¿no? Algo así. Raskolnikov, ¿no? Primero es una persona, un estudiante de derecho, luego se vuelve pues un asesino, luego está con las ideas del superhombre, ¿no? Y luego está arrepentido, ¿no? Muestra cuatro facetas de su personalidad, ¿no? Eso según el grado de complejidad, ¿no? Odiseo es un personaje complejo, porque él primero está arrepentido, ¿no? Cuando lo encontramos en la Odisea, pero él muestra la faceta del Odiseo cuando destruye la ciudad de Troya, ¿no? Soberbio. Luego se muestra pues como alguien arrepentido cuando está en Ojigia, en la isla de Feacia, y cuando está en Ítaca, ¿no? Es un personaje que, digamos, quiere recuperar, ¿no? Su honor, digamos, ¿no? Entonces hay tres facetas ahí, ¿no? Bien, y según sus transformaciones, ¿no? Es decir, cómo cambia el personaje a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, a través de la trama, ¿no? Por ejemplo, encontramos personajes estáticos, es decir, personajes que no cambian su carácter, ¿no? Como en el caso aquí, el escudero, ¿no? El escudero siempre es una persona, en el caso de la serie Tormes, que no le interesa trabajar, ¿no? Siempre está ahí presente, ¿no? Eh, Aliona Ivanovna es una persona, digamos, podríamos decir que es estática, ¿no? Porque siempre está cobrando demasiados intereses, ¿no? A los que prestan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y, digamos, los personajes dinámicos son aquellos que evolucionan con el paso del tiempo,
¿no? Los que evolucionan con el paso del tiempo. Es decir, de repente, digamos, Lázaro, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, Lázaro de pequeño era pues un pícaro y luego ya es alguien sometido a las reglas, ¿no? Al statu quo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es dinámico, ¿no? Penélope, por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Penélope es un personaje dinámico porque al principio se muestra como que la reina que acepta, pues, ¿no? Que, bueno, es el destino de Odiseo, ¿no? Pero luego se transforma, digamos, en la reina que defiende su reino, ¿no? No, primero, digamos, sí, que defiende su reino y por último termina aceptando que los pretendientes, digamos, ya quieran apoderarse del reino, ¿no? Hasta que llega Odiseo, pues, ¿no? Entonces ahí es un personaje dinámico. Telémaco también es un personaje dinámico porque es un personaje que al principio es un niño, ¿no? Muy cascarrabias, ¿no? Y luego se vuelve, digamos, más responsable y va en busca de su padre, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Entonces es un personaje que cambia a través del tiempo, ¿no? Bien, por último, los diferentes tipos de espacios, ¿no? En toda novela, en toda historia, siempre se va a narrar en diferentes espacios, ¿no? Y eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso les decía, ¿qué ocurre si tú no lees la novela y se te pregunta sobre tal lugar, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿cómo? Imaginemos que sea un lugar X, ¿no? Y te dicen, y este lugar que se encuentra en San Petersburgo, ¿no? Que es donde se desarrolla la novela, ¿no? ¿Qué tipo de espacio es? Y tú no has leído la novela. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a responder si es un lugar cerrado o abierto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Oliver, Werther es un personaje estático. Eh, estático. Sí es estático porque siempre es un romántico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Complejo. No, no es complejo, porque siempre, a ver, no es complejo, es más bien un personaje simple, porque muestra siempre la misma faceta de ser romántico, ¿no? El romántico sufriente. Ese siempre es su misma, es simple en realidad. Es dinámico, no es estático. Estático sí es y simple, porque siempre muestra una única faceta de ser un romántico sufriente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, los personajes en Bertel son bien estáticos. Alberto es un personaje simple. Es una persona que siempre muestra que quiere trabajar y nunca cambia de personalidad, ¿no? Siempre es el mismo, sería estático, simple y estático, igual que Bertolt, por ejemplo, ¿no? En Carlota creo que sí sería más bien un personaje dinámico, porque ella, digamos, es fiel a Alberto y luego cede ante Bertolt, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, terminando ya en el caso de los espacios, ¿no? Hay diferentes tipos de espacios, ¿no? Por ejemplo, el espacio abierto, ¿no? Digamos, donde eh, se puede determinar un espacio abierto cuando los personajes se trasladan de un lugar a otro, ¿no? Y no tienen pueden salir, ¿no? Digamos, pueden andar por donde quieran, ¿no? Ese sería un espacio abierto, ¿no? Las plazas, por ejemplo, ¿no? No hay impedimento de ingresar a una plaza, no sé, las calles en general, ¿no? Jardines de repente, ¿no? No sé, son espacios abiertos, ¿no? En cambio, los espacios cerrados, digamos, son espacios donde está limitado el ingreso, el acceso, ¿no? Son espacios que hay una barrera, ¿no? Por paredes o alguien que no te deja ingresar, ¿no? Entonces son espacios cerrados donde solo se puede andar, ¿no? Mediante ciertas reglas, digamos, ¿no? El desplazamiento es poco, ¿no? O sea, en cambio en el espacio abierto sí, ¿no? El desplazamiento es amplio, ¿no? Eh, Pueden ser rurales y urbanos. Rurales cuando está, digamos, ambientado en el campo, ¿no? Eso es lo rural, el campo, digamos, ¿no? Eh, o las provincias también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso se puede ver mucho en el caso de Arguedas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo urbano, cuando se desarrolla en la ciudad, ¿no? Profesor, Ciudad Lima, no, porque Arequipa también tiene su ciudad, ¿no? Y también tiene su parte campo, ¿no? Donde hay chacras, por ejemplo, ¿no? Toda provincia tiene su ciudad, así que tengan cuidado con ese aspecto de centralizar de que el urbano es Lima, ¿no?
No, o sea, digamos, toda provincia tiene su ciudad y también tiene su campo. Así como en el caso de Lima, hay ciudad Lima y también hay ciudad, digamos, que es parte de chacras, campos, ¿no? ¿No? Profesor, pero por acá no hay, sí hay, ¿no? Sí hay. O bueno, también por las, digamos, la demografía, ¿no? Pero también hay Lima, digamos, Lima no solamente es esta parte de Lima centro, ¿no? Sino fuera de Lima también, Lima región que le llaman, ¿no? O sea, es Lima rural, digamos, ¿no? Gracias, Yasmín, por la pregunta. ¿Se puede decir que los espacios rurales son solo abiertos? No, no. Por ejemplo, una hacienda puede tener chacras, pero es un espacio cerrado con cerco. Por ejemplo, en Doña Bárbara, ¿no? Hay haciendas que estaban cercadas, ¿no? Entonces, y estaban en el campo. Entonces, decir que el campo es abierto, no, no, hay que tener cuidado con eso. Bien, entre abierto y urbano, pero ya lo dije, Oliver. Lo abierto, digamos, es donde hay mayor desplazamiento y no hay ninguna barrera en la cual tú te puedes desplazar, ¿no? Y lo urbano, es situado en la ciudad, ¿no? Puede ser urbano y abierto, sí. Urbano cerrado, sí. Rural abierto, sí. Rural cerrado, sí, también, ¿no? Oliver, en Crimen y Castigo, ¿cómo se clasificaría? Tienes que leer la novela, Oliver, ¿no? Tienes que leer la novela. Si yo te doy la respuesta, no te estaría haciendo estudiar, ¿no? Tienes que Profe, leer. disculpe. Eh, yo soy Oliver. Bueno, me presento. Es que lo que pasa es que en Crimen y Castigo están los dos, abierto y urbano, porque se Entonces, desplaza y al ujú, mismo tiempo se genera o sea, todos los hechos se generan en una ciudad, en este caso Petersburgo, donde hay diferentes clases sociales. ya, entonces, ¿cómo tú lo clasificarías entonces? Ahí está el problema. Bueno, más parece abierto porque Raskolnikov pues iba también a otras ciudades inclusive. Claro, lo que pasa es que una novela, digamos, eso sí tiene que quedar claro que una novela no es que tenga espacios cerrados, porque recuerda que pues, hay diferentes escenarios, ¿no? Entonces, cuando uno les va a preguntar a ustedes en el examen, les va a decir, de acuerdo a este fragmento, ¿no? Y tú más o menos tienes que recordar la novela, a ver, si Raskolnikov, digamos, está en la casa de la usurera, eso es un espacio cerrado, la casa de la usurera, porque él mata ahí, ¿no? A las dos hermanas, ¿no? Etcétera. Pero si Raskolnikov después está deambulando por diferentes calles, es un espacio abierto, ¿no? Digamos, está deambulando y entra a una taberna, ¿no? Y está deambulando y encuentra a Sonia y se te dice, ¿dónde está Raskolnikov? ¿En qué tipo de espacio está? Bueno, vas a tener que decir que es abierto, pero si te ponen la escena en que Raskolnikov va a matar a la usurera, tienes que decir que es un espacio cerrado, ¿no? De acuerdo al contexto y el fragmento, de ahí se puede determinar el espacio, ¿no? Ajá, exacto. Gracias, profe. Sí, o sea, digamos, en una novela es muy difícil que uno pueda decir que, digamos, que ya, este es espacio cerrado, este espacio abierto. Eso a no ser de que hay una obra teatral que se llama Esperando a Godot, donde todo pasa en un lugar nada más, ¿no? Que están esperando a Godot. O sea, así pasa la novela, pero no, no es ni novela, es un teatro, ¿no? Los teatros, como el caso de Edipo Rey, por ejemplo, solo suceden en el palacio, ¿no? Pero es teatro, acá estamos hablando de novela, y las novelas rarísima vez pasan en un solo escenario, es muy raro, ¿no? Por ejemplo, Werther, decimos que es rural porque está en el campo, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene partes de la ciudad. Decimos que es abierto porque Werther se pasa por todos lados, pero también es cerrado cuando está en su cuarto escribiendo las cartas y se va a matar, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto y el fragmento que se ponga, ¿sí? Por eso tienen que leer, porque si te ponen un fragmento y no has leído la novela, digamos, ¿cómo vas a determinar que ese fragmento corresponde a un espacio cerrado o abierto, ¿no? ¿No? Entonces, ahí es el inconveniente. De nada, Oliver, ¿no? Ahí es el inconveniente, ¿no? En cambio, cuando has leído la novela, sí puedes, digamos, sacar, digamos, conclusiones, ¿no? Bien, jóvenes, se venció la hora. Ahí les dejo las claves, ¿sí? A ver, copien, por favor. Esto lo vamos a ir explicando mejor cuando comencemos a abordar crimen y castigo y los ríos profundos, ¿no? Ahí le voy a dar unos tips para que ustedes puedan, digamos, identificar cómo concebir esto, lo otro, ¿no? Ahorita es como una presentación general nomás. Bien.